Hoy cocino para ti estas deliciosas papas con chocos. Hola mi gente, hoy os traigo un plato que me encanta, que como desde que era pequeño y que es súper típico de Jerez de la Frontera, de mi tierra. Hoy os preparo unas papas con chocos o patatas con sepias, como queráis llamarlas. Vamos al lío. Y comenzamos como siempre por los ingredientes. Puedes parar el vídeo aquí y tomar nota o también lo tienes en la descripción. Y ahora sí, comenzamos esta rica y sencilla receta picando muy bien la cebolla. Tiene que quedar bien picadita. La idea es que luego apenas se noten los trocitos en el guiso. Una vez que hayamos terminado con toda la cebolla, picamos los ajos. Igual, muy picadito. Ponemos al fuego una cacerola y le añadimos el chorro de aceite de oliva virgen extra. Y ponemos a pochar nuestra cebolla, el ajo, añadiéndole un poco de sal. Así será más fácil que empiece a sudar y que quede bien pochada. Mientras vamos a ir lavando y cortando el tomate y lo vamos a rallar. Este es un tomate de calidad del campo de mi amigo Daniel que son espectaculares. Y si compramos ingredientes de calidad, pues se nota. Añadimos el tomate una vez que la cebolla y el ajo estén bien pochados y dejamos que se cocine unos minutos. Y ahora le añadimos el choco troceado y limpio. A mí me lo han limpiado en la pescadería, que son muy amables, y si no, pues en casa podéis limpiarlo. Un choco es lo mismo que una sepia, pero joven, es decir, de un tamaño mediano, porque así será más fácil que nos quede bien tierno. También podéis hacer esta receta con calamares si queréis, que queda perfecta. Y ahora le añadimos el vino. Yo he utilizado vino fino de Jerez porque es una receta gaditana y queda espectacular, pero podéis usar vino blanco si no lo encontráis. Si os dais cuenta, no le hemos añadido sal ahora porque es el secreto para que queden tiernos. La sal al final del todo, cuando ya esté terminado el guiso. Vamos a dejar que se evapore el alcohol a fuego fuerte unos minutos. Y una vez evaporado el alcohol, le añadimos la hoja de laurel, el pimentón dulce, el colorante alimentario y un poco de pimienta. Voy a terminar de cubrirlo con un poco de agua hasta que veáis que queda así, bien cubierto. Y ahora lo tapamos y deja que se cocine el choco 15 minutos. Mientras voy a ir pelando las patatas. Y ya se han cocinado los chocos, han pasado 15 minutos y ahora toca chascar las patatas. Chascar es empezar a cortar y cuando lleguéis a la mitad, desgarráis. Ahí va. Esto va a hacer que la salsita se espese sola. Ahora tapamos otra vez y dejamos cocinar 20 minutos hasta que las patatas queden tiernas. A fuego medio bajo, yo lo tengo al 4. Mientras voy a picar un ramillete de perejil fresco y una vez han pasado 20 minutos compruebo el punto de la patata. Tiene que quedar tierna pero tampoco demasiado blanda que no se rompa. Está perfecta. Ahora es cuando le añadimos la sal. Tened cuidado, no os paséis y verificáis el punto. Así hemos hecho que nos quede el choco tierno, tierno, tierno. Le añadimos por fin el perejil picado y ya tenemos lista la receta. Solo queda retirar del fuego, dejarlos reposar unos 5 minutos mientras ponemos la mesa y a disfrutarlos. Mira qué maravilla. Tiene buena pinta, ¿eh? Está delicioso. Y mira qué tierno queda el choco. Y ya solo me queda agradecerte la visita, recomendarte que hagas esta deliciosa receta en casa, que me cuentes qué tal te sale y si quieres que siga subiendo cositas como esta, porfa, suscríbete a mi canal. Un besito.